Bueno, y le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y en el día de hoy tenemos la grata visita del doctor Jorge Enrique González, quien es candidato a la Cámara de Representantes para este periodo del 2018. Bienvenido, doctor Jorge Enrique González. Bueno, muy buenos días a usted, a todos los comunicadores de esta medio de comunicación de Aprecus, y nos alegra mucho por este mismo canal saludar a todos los amigos de Zipaquirá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Jorge Enrique, hablemos primero que todo del por qué querer acceder a la Cámara de Representantes para este periodo. Bueno, yo creo que hay una muy buena razón, y es que a lo largo de muchos años se nos ha dado la oportunidad de tener una gran experiencia, tanto en lo municipal como en lo departamental, como en el sector nacional, para que hoy como zipaquireños podamos tener la gran posibilidad de levantar la mano y decir podemos tener esa gran experiencia que queremos poner al servicio de Cundinamarca y del país, en medio de un momento político muy difícil para Colombia, en donde hay enorme desconfianza de la gente en querer votar, en donde hay muchos problemas con que la gente quiera salir con entusiasmo a votar, porque hay una gran desconfianza en la medida en que todos los días se escuchan hechos y actos de corrupción permanentemente, lo que hace que en forma efectiva se tenga un permanente rechazo de la gente frente al tema político, y obviamente tienen toda la razón. Creo que tener una propuesta de renovación, creo que tener una propuesta de experiencia, y creo que tener una propuesta también de llevar a cabo una función real dentro del Congreso Nacional hace parte de nuestro propósito, y eso es lo que nos motiva muchísimo, y es el por qué vamos a la Cámara de Representantes. Bueno, ¿por qué querer ganarse la confianza de todos los ipaquireños y que puedan votar por usted o bueno, por esas propuestas, ese programa que usted tiene para la Cámara? Porque los ipaqueños nos conocen, porque los ipaqueños nos conocen de muchos años. Aquí en esta tierra nacimos, en esta tierra estudiamos con esfuerzos, como todos los zipaquireños. Nacimos en familias iguales a la de cualquier zipaquireño, con dificultades de nuestra época para estudiar. Yo, por ejemplo, estudié mi carrera de Derecho en la jornada nocturna en Bogotá, mientras empecé a trabajar a los 20 años en la alcaldía de Zipaquirá, y ahí empezamos todo un propósito de gusto por el servicio público, y efectivamente eso nos dio una posibilidad real de ir ascendiendo a medida que íbamos avanzando en el estudio. En la alcaldía íbamos ascendiendo. Yo tuve el cargo en la alcaldía, el primer cargo de patinador de la alcaldía, era el todero de la alcaldía, y fui avanzando. En la medida en que iba estudiando la jornada nocturna, me fueron promoviendo y fui personero de Zipaquirá, fui concejal de Zipaquirá, y como todos lo saben, fui alcalde entre el año 2008 y el 2011, con el apoyo de muchos zipaquireños que ya nos conocen, que conocieron nuestra gestión, y que efectivamente pueden generar en ello una confianza de que cuando Dios nos da una posibilidad de servir, lo hemos hecho con responsabilidad, lo hemos hecho con altura, y lo hemos hecho dándole progreso a esta ciudad, que seguramente hoy es una gran bandera que tenemos para poder darle la confianza a la gente de que así como lo hicimos bien en Zipaquirá, lo haremos bien por este país en el Congreso Nacional. Bueno, hablemos sobre las propuestas o los proyectos que se pueden empezar a realizar desde el Congreso de la República y cómo se va a beneficiar el municipio de Zipaquirá estando usted allá. Yo creo que hay que tener una gran diferencia. Creo que los colombianos en general, y bueno, los cundinamarqueses y los zipaquireños, tienen que empezar a ver al parlamentario de una forma real, de una forma efectiva en lo que corresponde a su función. Y es lo que a veces aleja muchas veces al elector de la realidad de la función de su elegido. Los parlamentarios tienen funciones prioritarias y son hacer leyes, cosa que es muy ausente en los parlamentarios que estamos acostumbrados a ver. Más del 98% de los parlamentarios pasan muchos años en el Congreso Nacional y no cumplen su función legislativa, es decir, no proponen un solo proyecto de ley que beneficie a la generalidad entera. Un parlamentario, cuando hace parte del Congreso Nacional, tiene iniciativa legislativa para todos los colombianos, no solamente exclusivamente para un territorio o para un municipio. Tiene función legislativa que va a beneficiar o va a causar efectos de acuerdo al tipo de ley, va a causar efectos en todos los colombianos. De manera pues que esa función a la que tenemos que empezar a exigir muy fuertemente a los parlamentarios, y que tenemos que todos los colombianos tengan la conciencia de que esa es la función, y que efectivamente los resultados de los parlamentarios se ven en el buen proyectos de ley, el buen número de proyectos de ley que hayan sacado adelante en el Congreso Nacional, y que esos proyectos de ley sean benéficos a un sector poblacional. Me refiero, hay muchos sectores poblacionales. Recuerdo, por ejemplo, un parlamentario que trabajaba mucho por los pensionados, que era de Zipaquirá. Hoy creo que nuevamente está participando en una lista al Congreso Nacional.
pero digamos, hay que trabajar exactamente por la población a través de la iniciativa legislativa que se tiene y esa es la función que tenemos que empezar a identificar todos los colombianos respecto a los parlamentarios. Bueno, doctor Jorge Enrique, hablemos también sobre esos proyectos que usted ha materializado para poder estar hoy querer acceder al Congreso. Usted hace 4 años se lanzó al Senado, pues lastimosamente no quedó. Y por el Partido Liberal, ¿por qué hoy con el Partido Cambio Radical? ¿Por qué cambiar de partido así drástico? Nosotros estamos en un país en donde la competencia política es muy difícil. Es muy difícil por el amañamiento que hay de la normatividad electoral. Recordará usted que hace unos meses, unos 6 meses en el Congreso Nacional, se tramitó un proyecto de reforma política que iba a tratar de equiparar e igualar un poco en democracia esa competencia que efectivamente hoy sigue siendo desigual. Esa reforma política hablaba, primero, de que los parlamentarios no se iban a poder elegir por más de 2 periodos, de que los parlamentarios iban a ser elegidos en listas cerradas y que igualmente la financiación de las campañas políticas iba a estar a cargo del Estado. Y adicionalmente a eso se habló mucho también de una reforma política que le bajara el salario a los congresistas. Es un tema que es muy sensible hoy en la comunidad. De manera pues que hoy las reglas actuales de la democracia son las mismas que hace 4 años, 8 años, 12 años o 20 años, porque esa reforma de que estaba hablando desde hace 6 meses nunca pasó en el Congreso, porque los mismos parlamentarios la ahogaron, no permitieron que esa reforma pasara, con lo cual seguramente muchos de sus intereses iban a verse lesionados, muchos de ellos no estarían participando. Si hubiera el Congreso aprobado y si hubiera habido una reforma política que equilibrara esto, seguramente más del 80% de los parlamentarios hoy inscritos para reelección no lo podían haber hecho porque están excediendo más de 2 periodos en el Congreso Nacional. Entonces esas desigualdades obviamente lo ponen a uno a diferenciar muchísimo el tema de partidos. Nosotros hemos hecho un trabajo político permanente y hemos tenido como objetivo obviamente una curul en el Congreso. Ese es nuestro objetivo. Y el camino y el vehículo para ello corresponde efectivamente en un país en donde hay más de 40 partidos políticos, en donde tengamos una identidad filosófica con un partido de origen totalmente liberal también, que es hoy Cambio Radical, y adicionalmente a ello que tengamos también una capacidad real de competir y de lograr un nivel de competencia que nos permita una realidad, porque hoy los partidos se volvieron exclusivamente a veces muy complejos en el tema de participar precisamente y muy particularmente en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, pues porque están todos los antiguos elegidos, los que elegimos hace 4 años, los que elegimos 8 años, 12 años, nuevamente están en reelección. Entonces están taponando esos partidos políticos y es muy difícil a veces competir con personas que adicionalmente están totalmente hoy fortalecidas por su participación en las entidades públicas que hoy controlan y manejan y que efectivamente hacen muy poderosos esos parlamentarios que a veces, si la gente no sale con decisión a votar el próximo 11 de marzo, a cambiar los de siempre, seguramente van a volver a reelegirse. Bueno, un punto muy importante y que vale la pena hacerle esta pregunta, el tema de corrupción. ¿Cómo se va a empezar a atacar el tema de corrupción, ya que ha sido un punto muy álgido para todo este tema político? El primer paso en el tema de la corrupción está en manos de los colombianos. El próximo 11 de marzo tiene que la gente salir a votar con decisión y mayoritariamente. Ese tema de que, no, que hay que votar en blanco o no hay que salir a votar, porque hay un rechazo a una clase política actual que ha cometido enormes errores en el Congreso Nacional, pues es un error si la gente no sale a votar o vota en blanco, porque lo que va a permitir es que los mismos que están ahí con las maquinarias actuales vuelvan nuevamente a reelegirse y ese es el factor generador de la corrupción, es el factor inicial generador de la corrupción. Y obviamente, enormes reformas institucionales, la garantía de que este país pueda dar el paso a que podamos tener una democracia mucho más equitativa y más participativa y más equilibrada. La reducción del Congreso Nacional es fundamental. En el Congreso Nacional hoy tenemos 270 parlamentarios, 102 en Senado y 168 en Cámara. Adiciónele a eso, que a partir del 11 de marzo vamos a tener 10 miembros más, que corresponden a los que enviará el partido de las FARC, 5 participantes en Senado y 5 representantes en Cámara, de manera pues que vamos a tener 280 representantes, es decir, que hoy tenemos un Congreso más grande que cualquier empresa de esta ciudad de Zipaquirá, por ejemplo, que tengamos en Zipaquirá, y de muchas empresas de la Sabana, y de muchas empresas inclusive muy productoras del sector, es decir, el Congreso Nacional es muy grande y genera enormes
condiciones efectivamente de que los parlamentarios incidan muchísimos presupuestos públicos generadores de corrupción. Eliminar los cupos indicativos, que la gente conoce a veces como la mermelada. Esa mermelada hay que acabar en el gobierno nacional, de manera pues que no sea un factor generador de corrupción dentro de los parlamentarios. Y obviamente el control político dentro del Congreso Nacional, que se ha perdido totalmente. No hay un parlamentario hoy, ni siquiera en Cundinamarca, que lo veamos haciendo un efectivo control político en su territorio o en su departamento o en sus municipios o a nivel nacional. Es muy difícil encontrar un parlamentario que ejerza control político. Bueno, doctor Jorge Enrique, ya para terminar bueno, esta entrevista con usted que ha accedido a estar aquí en nuestro estudio Precus, invitemos a toda la comunidad zipaquireña para que este próximo 11 de marzo vote por su candidato, para que no se abstenga el voto y bueno, para que también a conciencia vaya a las urnas y vote por su candidato de preferencia. Bueno, muy bien, todos totalmente invitados, pero permítame hablarle de las propuestas que tenemos, porque una cosa es llegar al Congreso Nacional, una cosa es tener la oportunidad de que con el voto de todos lleguemos al Congreso Nacional, hagamos una renovación del Congreso y tengamos obviamente nuevamente una confianza en personas que de una u otra manera van a llegar al Congreso por primera vez y que tengan la posibilidad de poner en práctica sus proyectos. Yo he venido comprometiendo con la gente en tres cosas básicas. En Cundinamarca he hablado muy fuerte en tres temas básicos. Uno es que este país necesita una ley que reforme y reestructure el sistema de salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia hoy es perverso. La gente tiene que mendigar una cita médica, tiene que mendigar un traslado, tiene que poner tutelas. Es decir, la salud se volvió a ruego en Colombia por el enorme negocio que él están haciendo las EPS, que hoy intermedian los recursos de la salud. De manera pues que tenemos que garantizar una reforma integral del sistema de salud que garantice mejor condición y mejor calidad en la prestación del servicio y ojalá poder desde ya eliminar los intermediarios de la salud y eliminar esas autorizaciones permanentes que ponen a la gente primero a unas colas y a unas tramitología enorme que se va en el tiempo y mucha gente a veces termina en la fatalidad, en la muerte antes de lograr un tratamiento efectivo, que a veces uno quisiera, como que pensaría que la EPS juega eso, a que mejor la gente fallezca antes de asumir un tratamiento de alto costo o de largo tiempo. Pues que esa es una primera reforma que vamos a proponer en el Congreso Nacional. Segundo, un tema donde se garantice la vivienda a la gente de este país. Muchos colombianos tienen hoy salarios inferiores a los 2 salarios mínimos, su gran mayoría, y hoy con dificultades tienen una vivienda porque no hay oferta de vivienda de interés prioritario y mucho menos gratuito. ¿Verdad? Pues que hoy la oferta, por ejemplo, que se está dando en la Sabana, en municipios como Zipaquirá, Cajicá, Chía, en donde nosotros vivimos y tenemos la injerencia, toda la oferta de vivienda está en manos de constructores privados y los costos de las unidades de vivienda superan los 160, 180, 200, 300 millones de pesos, cosa que aleja a todos los colombianos y a todos los habitantes, especialmente en nuestra sabana, de una posibilidad real de vivienda. Hay que garantizar la obligatoriedad para los municipios de que generen efectivamente vivienda de interés prioritario que no supere los 42 millones de pesos, que sería la posibilidad de alcance de más de personas de menos de 2 salarios mínimos en Colombia, muy importante. Y el tema de la educación, la masificación de la posibilidad de que los jóvenes tengan, así como hay un subsidio obligatorio de vivienda para cada colombiano que lo atiende el Estado, los colombianos, los hijos de las familias que tengan menos de 2 salarios mínimos en Colombia, especialmente los sectores agropecuarios, los sectores campesinos en Colombia y en Cundinamarca, y la gente que gana menos de 2 salarios mínimos tenga la posibilidad de tener un subsidio como cualquier otro colombiano, de manera pues un subsidio de educación, de acceso a la educación y eliminar esas barreras de distancia en costo de la educación. Son propuestas muy serias que llevaremos al Congreso Nacional, son proyectos de ley que se harán aprobar y se harán curso en el Congreso Nacional y a ello nos comprometemos para garantizar que efectivamente se vea una diferencia y haya una marca en una función parlamentaria que es la que realmente le corresponde a cada uno de los elegidos el próximo 11 de marzo. Y principalmente control político al gobierno nacional. Y principalmente de control político. Este es un tema aquí, la función parlamentaria no puede diluirse en unas coaliciones de gobierno, como lo que pasó en este último gobierno, que se convirtió en la unidad nacional, efectivamente en el comité de aplausos de todos los parlamentarios frente a los gobiernos. Por eso se aprobaron normas tan graves para la economía nacional y para todos los habitantes como la reforma tributaria, una reforma impulsada por el gobierno que sí se aprobó rápido, lo que no pasa con las leyes de la salud, la educación o la vivienda, pero la reforma tributaria que pone más impuestos a los colombianos sí pasan con rapidez, sí afectan el bolsillo de los colombianos, sí afectan la economía y esas leyes sí se aprueban rapidito. De manera pues que el control político es fundamental, con independencia y con capacidad dentro del Congreso Nacional. Y van a ver ustedes, estimados amigos de Zipaquirá y de Cundinamarca, que la función parlamentaria es totalmente distinta a la que normalmente estamos acostumbrados nosotros a ver. La función parlamentaria no puede permanentemente ser con actos culturales y actos cívicos y actos de entusiasmo y colorido de las campañas políticas. La función parlamentaria es real. Aquí cuando se venga a
elegir un parlamentario tiene que ser con resultados, a reelegir un parlamentario tiene que ser con resultados. Hoy todos los parlamentarios que elegimos hace 4 años están en proceso de reelección y pues difícilmente nos darán resultados. Pero quiero hacer un compromiso a usted, aquí y a la ciudadanía, frente a las cámaras, un compromiso muy serio. Yo soy de los que digo con sinceridad y con seriedad que no se requiere más de un periodo constitucional para poder garantizar un resultado y una función. Yo fui concejal por un periodo y nunca me presenté a una reelección. Fui alcalde entre el 2008 y el 2011 y nunca me presenté a la reelección. Y le voy a hacer un compromiso muy serio acá. Yo quiero ser representante y lo voy a hacer con el apoyo de todos los colombianos, con el apoyo de todos los cundinamarqueses y todos los ipaquireños. Vamos a ser representante de la Cámara y le dejamos aquí un compromiso perfectamente claro. Voy a ser representante de la Cámara por una sola vez, porque creo que 4 años son suficientes para sacar adelante una gestión y demostrar que se puede hacer un resultado de una gestión parlamentaria, de una encomienda de confianza que le da la gente con su voto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Solamente una vez y no aspiraremos a una reelección en Cámara de Representantes, es un compromiso que hacemos y lo dejamos aquí escrito en APRECUS. Perfecto. Bueno, doctor Jorge Enrique, ya para terminar nuestra entrevista con usted, para saber esos proyectos, esas propuestas y esa candidatura que usted tiene presente, invitemos a todos los ipaqueños para que este 11 de marzo salga a las urnas y no se abstenga el voto, que es nuestro derecho y nuestro deber como colombianos. Bueno, muy bien. Compromisos hechos, ¿están listos? Propuestas serias en el Congreso Nacional, no reelecciones de 8 o 12 años, eso ya no va a existir en nosotros, y adicionalmente todos invitados muy cordialmente a que el próximo 11 de marzo salgamos con ánimo, con entusiasmo. El próximo 11 de marzo este país tiene que darle un golpe de Estado a la clase política tradicional, a los mismos de siempre, que quieren reelegirse por 12 años, por 16 años, por 20 años, y muchos de ellos, muy grave la situación, en cuerpo ajeno. Hay muchos parlamentarios hoy sindicados en procesos penales o privados de su libertad que tienen hoy en las listas nuevamente a sus hermanos, a sus parientes, a sus cuñados con el fin de garantizar una reelección. Eso hay que acabarlo el próximo 11 de marzo y hay que salir a decir no más de los mismos y no vamos a seguir en un país con el mismo Congreso que tanta decisión nos está causando. Por eso hay que salir a votar con entusiasmo. Cambio Radical 113 es el número nuestro en Cámara de Representantes. Hay que dar 2 votos ese día, Cámara y Senado. El nuestro es Cámara de Representantes, Cambio Radical número 113 en el tarjetón. Todos cordialmente invitados y con mucho entusiasmo a salir a votar el próximo 11 de marzo y con la voluntad de Dios y el apoyo de todo el pueblo zipaquireño y cundinamarqués estaremos en la Cámara de Representantes a partir del 11 de marzo. Muchas gracias. Doctor Jorge Enrique González, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de APRECUS, a todos nuestros televidentes por estar pendientes sobre toda nuestra programación en cuanto a política y todo este tema de campañas de Cámara y Senado que se han venido presentando. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, continuemos con más información aquí en APRECUS Noticias.